La lluvia tamborileaba contra el cristal de la ventana y las gotas se fundían en largas rayas a medida que se deslizaban, reflejando el estado de ánimo de Eleanor Carter. Estaba sentada acurrucada en el alféizar de la ventana, con la mirada fija en el cielo gris de Londres. No porque disfrutara viendo llover, sino simplemente porque no quería enfrentarse a la realidad. Eleanor Carter, de 26 años, consultora de empresas en una pequeña firma, era una mujer inteligente, ingeniosa y un poco traviesa. Si alguien la conociera por primera vez, pensaría que era un espíritu alegre y rebelde que nunca se dejaba vencer por nada. Pero la verdad estaba muy lejos de eso. Su vida no se parecía en nada a lo que imaginaban los forasteros, una familia complicada, una madre fallecida a temprana edad y un padre que se volvió a casar con una madrastra ambiciosa. Su madre, la mujer más dulce y cálida que Eleanor había conocido, falleció cuando ella tenía apenas 10 años. A partir de ese momento, su mundo se volvió frío. Henry Carter, su padre, un empresario exitoso siempre absorto en su trabajo, parecía no tener tiempo para su única hija. 3 años después de la muerte de su madre, se volvió a casar con Vivian Carter, una mujer ambiciosa y de ingenio agudo. Eleanor todavía recordaba la primera vez que la vio en su casa. Los fríos ojos castaños y la sonrisa engañosamente dulce. Tenía solo 13 años, pero pronto se dio cuenta de una cosa: Vivian nunca se preocupó por ella. Vivian nunca la lastimó físicamente ni le gritó, pero sus palabras duras eran más hirientes que cualquier golpe. Con tan solo unas cuantas frases, hizo que Eleanor se sintiera como una extraña en su propia casa. Deberías salir más con tus amigos en lugar de estar todo el tiempo en casa. Henry está ocupado después de todo. No deberías molestarlo. Eleanor, ese vestido es demasiado barato para una heredera de los Carter. Pero, de nuevo, ¿a quién le importa? De todos modos, no es como si alguien se fijara en ti. Pronto se dio cuenta de que su padre ya no era su refugio. Henry Carter rara vez estaba en casa y, cuando lo estaba, obedecía en silencio a Vivian, indiferente a todo lo que lo rodeaba. Eleanor una vez intentó atraerlo de nuevo a su lado, pero finalmente lo entendió. Su padre nunca la defendería. Eleanor no era ingenua. Sabía que Vivian la despreciaba no por nada que hubiera hecho, sino simplemente porque existía. Vivian quería una familia perfecta, un marido exitoso y una casa lujosa, pero Eleanor era la única pieza que no encajaba. A pesar de la frialdad de su madrastra, Eleanor nunca se permitió convertirse en una víctima. Aprendió a resistir a su manera. Si Vivian la criticaba por usar vestidos pasados de moda, ella elegía deliberadamente algo aún más excéntrico. Si Vivian odiaba su presencia en él. Pero por mucho que fingiera ser fuerte, no podía negar la soledad que la envolvía dentro de su propio hogar, una familia en crisis. En los últimos meses, la familia Carter se había vuelto más caótica que nunca. Carter Industries, el imperio que había construido su padre, estaba ahora al borde del colapso. Deudas crecientes, accionistas desilusionados, negocios fallidos. Todo era una bomba de relojería a punto de explotar. Aunque no tenía ningún interés en los negocios, Eleanor no podía ignorar las crecientes discusiones entre su padre y su madrastra. Vivian estaba presa del pánico mientras que Henry parecía más exhausto que nunca. Un día particularmente tormentoso, Eleanor fue convocada a la sala de estar. Bajó las escaleras sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Vivian se sentó allí con una expresión gélida mientras su padre parecía completamente agotado. Eleanor, siéntate. La voz de Vivian era suave, pero la presión en ella era inconfundible. ¿De qué se trata esto? Eleanor enarcó una ceja, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su irritación. Carter Industries está en peligro y necesitamos una solución. Vivian habló lentamente, como si le estuviera explicando a un niño. Tienes que casarte con Sebastián Hayes. Un escalofrío recorrió la espalda de Eleanor al oír esas palabras. El tono de Vivian era tranquilo, pero cada palabra era tan afilada como una cuchilla que le atravesaba la piel. De repente, la gran sala de estar se sintió sofocante, como si le hubieran succionado el aire. Parpadeó varias veces intentando procesar lo que acababa de oír, pero su mente gritó en protesta. ¿Un matrimonio arreglado como una transacción comercial? El nombre de Sebastián Hayes hizo que a Eleanor se le helara la sangre. Sebastián Hayes, un joven multimillonario, director ejecutivo de Hayes Corporation,
uno de los hombres más poderosos de la ciudad. No solo era conocido por su inmensa riqueza, sino también por su actitud terriblemente fría. La gente decía que no creía en el amor, solo en el poder y el dinero. Quería este matrimonio por el bien de su imagen pública perfecta. De ninguna manera. Eleanor se levantó de golpe de su asiento, con las manos apretadas y los ojos llameantes mientras miraba a Vivian. No soy tu marioneta. No me casaré con nadie por un trato de negocios. Vivian se rió entre dientes, con una sonrisa burlona en sus labios. Eleanor, no actúes como si tuvieras otra opción. Carter Industries está al borde de la quiebra. Sin Sebastián Hayes, su padre lo perderá todo. Eleanor se volvió bruscamente hacia su padre, Henry Carter, el hombre al que una vez respetó y en el que confió. Papá, su voz temblaba de ira. ¿De verdad vas a dejar que me conviertan en moneda de cambio? ¿De verdad vas a dejar que decidan mi vida de esta manera? Henry Carter no dijo nada, ni una palabra de consuelo, ni una palabra de protesta. Se quedó sentado allí, cabizbajo, con los hombros hundidos bajo el peso aplastante de la ruina financiera. Un dolor agudo y amargo atravesó el corazón de Eleanor. Su padre realmente la había traicionado. Vivian se cruzó de brazos e inclinó la cabeza ligeramente divertida. Si te niegas, ya sabes lo que pasará. La empresa se hundirá, tu padre lo perderá todo y el trabajo de su vida se habrá esfumado. No quieres verlo desmoronarse, ¿verdad? La sonrisa burlona de Eleanor se desvaneció. Vivian conocía muy bien su debilidad. Era rebelde, inteligente, pero profundamente sentimental, y Vivian sabía exactamente cómo explotar eso. Eleanor apretó los puños. Su mirada se volvió gélida mientras exhalaba lentamente antes de ofrecer una sonrisa sin vida. Maravilloso. No solo tengo una madrastra despreciable, sino que también tengo un padre dispuesto a vender a su propia hija. Puedes odiarme tanto como quieras, dijo Vivian con frialdad, pero la boda se llevará a cabo. Eleanor soltó una risa silenciosa, pero sus ojos se oscurecieron. Bien, me casaré con él, pero no esperes que sea obediente. 3 días después, Eleanor fue convocada a uno de los hoteles más lujosos de Londres. Cuando entró en la suite VIP del piso superior, una sensación escalofriante le recorrió la espalda. Sentado en un elegante sofá de cuero negro, exudando un aura de autoridad absoluta, estaba el hombre con el que la obligaban a casarse, Sebastián Hayes. No solo era conocido por ser uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Su reputación de ser frío y despiadado lo precedía. Su rostro estaba esculpido a la perfección, con mandíbulas afiladas y ojos grises como el hielo que recordaban las tundras heladas del norte. Vestía un traje impecablemente confeccionado, sin arrugas ni imperfecciones, igual que él mismo. Eleanor sonrió con sorna, rompiendo la tensión que reinaba en la sala. Buenas noches, señor Hayes. Soy Eleanor Carter, también conocida como su novia reticente. Sebastián no respondió. Simplemente la miró, evaluándola con su mirada penetrante como si intentara desentrañarla por completo. No me importa quién seas, dijo, con su voz profunda desprovista de cualquier calidez. Esto es solo una transacción comercial. Firmamos el contrato, vivimos juntos durante 1 año y luego nos divorciamos. No tengo tiempo para juegos infantiles. Eleanor arqueó una ceja y sintió un peso en el pecho. Tal como había esperado, él no era más que una máquina sin emociones. Sebastián deslizó una gruesa pila de documentos hacia ella. Léalo. Si estás de acuerdo, firma al pie. Hojeó las páginas y examinó las cláusulas. Los términos del contrato matrimonial establecen que no habrá interferencias en la vida privada del otro, no habrá implicación emocional, no habrá vergüenza pública. El contrato dura 5 años, después de los cuales el divorcio es una opción. Eleanor soltó una risa seca. ¿En serio crees que las emociones se pueden controlar mediante un contrato? Sebastián permaneció impasible, con la mirada fija. No necesito controlarlas porque nunca te amaré. Eleanor se agarró el pecho con un simulacro de dolor. Oh, no, mi pobre corazón se hizo añicos. Sebastián no reaccionó, su expresión era tan indescifrable como siempre. Eleanor se encogió de hombros, tomó el bolígrafo y firmó con su nombre con deliberada indiferencia. Muy bien, señor Hayes, jugaré a su jueguito.
La boda se celebró en un hotel opulento, al que asistieron cientos de periodistas e invitados distinguidos. Eleanor llevaba un vestido blanco impecable, pero no sintió nada. Sebastián estaba de pie junto a ella, una figura fría y sin vida que simplemente cumplía con su deber. Cuando el sacerdote le preguntó, «Sebastián Hayes, ¿aceptas a Eleanor Carter como tu esposa?», no pestañeó, su voz carecía de emoción. «Lo hago». Eleanor le levantó una ceja antes de añadir en tono juguetón, «Bueno, supongo que yo también». Sebastián le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada. La noche de bodas, comienza un juego. La puerta del ático de Sebastián se cerró detrás de Eleanor, aislando así las luces de los paparazzi que se veían en el exterior. El lujoso espacio era amplio y estaba impecablemente diseñado, pero parecía extrañamente frío, sin vida, muy parecido al hombre con el que acababa de casarse. Sebastián estaba de pie junto a la barra, aflojándose la corbata y desabrochando los botones superiores de su camisa de vestir con precisión mecánica. La suave iluminación proyectaba sombras nítidas sobre sus rasgos cincelados, pero Eleanor apenas le dedicó una mirada. En cambio, se dio vuelta lentamente en el lugar, contemplando su nuevo hogar. No había rosas, ni champán, ni romance a la luz de las velas, solo un vacío elegante y monocromático que reflejaba perfectamente a Sebastián Hayes. Eleanor se burló levemente antes de volverse hacia él con los brazos cruzados. «Bueno, señor Hayes, esta es nuestra noche de bodas. ¿No cree que debería al menos fingir que trata a su esposa como es debido?». Sebastián apenas levantó la vista, sus movimientos nunca vacilaron. «¿Qué es exactamente lo que estás esperando?». Su voz era baja, afilada como el filo de una espada. Eleanor parpadeó, fingiendo inocencia. «Oh, nada extravagante, tal vez un poco de vino, una conversación agradable o tal vez solo un poco de afecto». Sebastián soltó una risita seca, sin humor. «Estás desperdiciando nuestro tiempo». Dejó su vaso de whisky y dio un paso hacia ella, su presencia imponente. «Ambos sabemos que este no es un matrimonio real. No hay necesidad de fingir». Eleanor inclinó la cabeza hacia atrás y se rió, de forma ligera y burlona, pero con un toque más mordaz. «¿Siempre eres así? ¿Fría, rígida, completamente desprovista de diversión?». Sebastián no respondió. Se limitó a quitarse el reloj y colocarlo cuidadosamente sobre la barra. Su indiferencia la irritó. Era su noche de bodas, pero él la trataba como si no fuera nada más que una transacción comercial. Sin emoción, sin esfuerzo. Era como si ella no existiera, y eso Eleanor no lo podía tolerar. Ella entrecerró los ojos. «Dígame algo, señor Hayes. ¿Sabe siquiera cómo se supone que es una noche de bodas?». Sebastián se metió las manos en los bolsillos, con una mirada indescifrable. «No me importa», sonrió Eleanor. Luego, sin previo aviso, dio un paso adelante y tomó la corbata que había tirado del mostrador. La giró entre sus dedos juguetonamente y lo observó con fingida curiosidad. «¿En serio? Pensé que un hombre tan rico como tú al menos sentiría curiosidad por la mujer con la que acababa de casarse». Sebastián no se inmutó. Su mirada permaneció fija en ella, fría y calculadora. «No tengo ningún interés en ti», la sonrisa burlona de Eleanor se hizo más amplia. «Entonces supongo que tendré que hacer que te interese». Y dicho esto, le pasó la corbata por el cuello y le dio un tirón suave, acortando la distancia entre ellos en un instante. Sebastián se quedó quieto. Sus tormentosos ojos grises se oscurecieron y un destello de algo peligroso brilló en ellos. Eleanor lo miró con expresión intrépida y desafiante. «Dígame, señor Hayes, ¿ha leído realmente el contrato?». Sebastián apretó la mandíbula, pero no se apartó. «Cada palabra». «Bien». Eleanor inclinó la cabeza ligeramente y su voz se convirtió en un susurro suave pero atrevido. «Entonces debes recordar la primera cláusula». Sus músculos se tensaron, y por primera vez esa noche, su compostura se quebró levemente. «No nos entrometemos en la vida privada del otro». Los labios de Sebastián se apretaron formando una fina línea, pero su silencio era revelador. Su paciencia se estaba agotando. «Me estás poniendo a prueba», murmuró, con la voz más baja, más peligrosa. Eleanor simplemente dejó que la corbata se le deslizara de los dedos y dio un paso atrás con un brillo juguetón en los ojos.
¿Y lo estoy logrando? Sebastián no respondió de inmediato. Esto era nuevo. Nadie se atrevía a jugar con él como ella lo hacía. Nadie invadía su espacio sin ser empujado al instante. Pero ella no tenía miedo. Se divertía, como si él fuera el protagonista del juego. Y eso lo inquietaba. Eleanor suspiró teatralmente antes de subirse a su cama, estirándose como si fuera la dueña. Está bien, te dejaré en paz. Bostezó completamente a gusto en su territorio. Sebastián la observó durante un largo momento antes de finalmente girarse hacia el dormitorio de invitados. Dormiré en la habitación de al lado. Eleanor se incorporó sobre su codo, sonriendo. Buenas noches, cariño. Sebastián se detuvo durante medio segundo y luego continuó caminando sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic detrás de él, dejando a Eleanor sola. Cerró los ojos, pero su sonrisa permaneció intacta. Porque esa noche había logrado que Sebastián Hayes se fijara en ella. Y esto era solo el comienzo. Bienvenidos de nuevo a la historia de hoy. Antes de comenzar, ¿qué les pareció la última historia de nuestro canal? Háganmelo saber en los comentarios. Realmente aprecio que siempre me apoyen y compartan sus opiniones. Sus amables palabras son mi mayor motivación. Los comentarios negativos me ponen un poco triste, pero también me impulsan a mejorar y traerles historias aún mejores. Algunos de ustedes preguntaron por qué no había ninguna historia nueva ayer. Como madre de 3 hijos, tuve que cuidar a mi hijo pequeño que estaba enfermo. Espero que lo entiendas. Gracias por estar aquí. Te deseo buena salud y felicidad. Ahora, disfrutemos de la historia de hoy. Eleanor no era el tipo de mujer que se conformaría con una vida aburrida y predecible, especialmente cuando se había visto obligada a casarse sin amor con un hombre como Sebastián Hayes. Si no puedo cambiar mi destino, al menos haré que este juego sea interesante. Sebastián Hayes, te casaste con la mujer equivocada. Si Sebastián se negaba a jugar, ella se aseguraría de que no tuviera otra opción que participar. Y el juego comenzó oficialmente esa misma noche, la segunda noche después de la boda. Sebastián acababa de terminar su ducha, vestido con un sencillo conjunto de pijama negro, listo para acostarse. Pero cuando se dirigió a su cama, se detuvo de repente. Eleanor ya estaba acostada allí, no en su propia habitación, sino en la cama de él. La mirada penetrante de Sebastián se oscureció al contemplar lo que tenía ante sí. ¿Qué estás haciendo en mi cama? Eleanor apoyó la barbilla en su mano y parpadeó inocentemente. No estoy violando el contrato, ¿verdad? No hay ninguna cláusula que diga que no puedo dormir aquí. Sebastián apretó la mandíbula y su expresión se volvió gélida. Sal de mi cama. No. Eleanor sonrió. No se movió. En cambio, se giró hacia un lado, apoyó la cabeza en su mano y comenzó a mirarlo fijamente. Sebastián inmediatamente sintió que la irritación se apoderaba de él. ¿Qué estás mirando? Solo estoy tratando de averiguar si eres realmente humano o si eres solo un robot programado para ganar dinero y controlarlo todo. Sebastián exhaló lentamente, claramente conteniéndose. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Eleanor simplemente sonrió y continuó mirándolo. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Sebastián finalmente perdió la paciencia. Dio un paso adelante, tiró de la manta para envolverla, la levantó y la dejó caer en la cama de al lado. Duerme en tu propia habitación. Eleanor se rió entre dientes, pero se acostó obedientemente. Nunca vas a durar un año entero conmigo, Sebastián Hayes. Sebastián cerró la puerta de golpe, pero una extraña sensación se instaló en su pecho cuando no pudo quitársela de encima. La noche siguiente, Eleanor decidió subir la apuesta. Esta vez, en lugar de simplemente acostarse en la cama de Sebastián, hizo algo aún más escandaloso. Ella trajo una bolsa de palomitas de maíz de gran tamaño y puso una película en su iPad justo en el medio de la cama. Cuando Sebastián entró en la habitación, se quedó paralizado. Frente a él, Eleanor estaba envuelta en una manta, vestida con un pijama blanco de conejito, con orejas largas y caídas, luciendo completamente como en casa. ¿Qué demonios estás haciendo?, dijo Sebastián entre dientes. Eleanor se metió un trozo de palomitas en la boca y masticó tranquilamente.
¿Estás viendo una película? ¿Quieres unirte? Tiene una escena romántica clásica. Creo que podemos aprender algo de esto. Sebastián sintió que se le disparaba la presión arterial. Eleanor, no tienes permitido comer en mi cama. Oh, arqueó una ceja y se metió otro trozo de palomitas en la boca con una mirada deliberadamente desafiante. Estoy bastante segura de que nuestro contrato no menciona eso. Las manos de Sebastián se apretaron a los costados y su mirada penetrante se oscureció. Sal, acuéstate en mi cama ahora. Si quieres que salga, hazlo tú misma. Eleanor sonrió con picardía. Sebastián dejó escapar un suspiro agudo, dio un paso adelante. Le arrebató la bolsa de palomitas de maíz de las manos y la arrojó a un lado. Pero Eleanor no pareció inmutarse en lo más mínimo. En cambio, se echó a reír. Señor Hayes, es demasiado fácil provocarlo. Sebastián la miró con los ojos entrecerrados, luego se dio la vuelta y salió, decidiendo que no valía la pena discutir con ella. Eleanor sonrió para sí misma. Esto iba a ser divertido. A la mañana siguiente, cuando Sebastián salió de su estudio, se detuvo de repente. Eleanor estaba paseando por el enorme ático, bebiendo tranquilamente una taza de café y luciendo una de sus camisas blancas. Ella solo se había abrochado algunos de los botones, dejando al descubierto sus largas y esbeltas piernas, y su expresión era completamente indiferente. Sebastián sintió que una oleada de irritación se apoderaba de él al instante. ¿Qué llevas puesto? Eleanor se encogió de hombros y se llevó la taza de café a los labios. Tu camisa. No te preocupes, elegí la más barata de tu armario. Sebastián dio un paso lento y peligroso hacia ella. No tienes permitido tocar mis cosas. Ah, ¿y qué vas a hacer al respecto? Eleanor inclinó la cabeza, sonriendo con picardía. Sebastián se puso rígido. Ella tenía razón. En ningún lugar del contrato se decía que no podía usar su ropa. Frustrado, se dio la vuelta, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia su figura, ahogándose en la enorme camisa. Había algo peligroso en esa mujer. Eleanor sonrió mientras observaba a Sebastián intentar mantener la compostura. Sabía que había ganado otra ronda. Esa noche, Eleanor se acurrucó en la cama, agarrándose el estómago, con el rostro pálido mientras se mordía el labio para reprimir el dolor. Sabía que había sido imprudente. Demasiado café, demasiados bocadillos y el estrés de este matrimonio forzado finalmente la habían alcanzado. Su estómago protestó con fuerza. Al principio, pensó que el dolor pasaría, pero solo empeoró. Se movió, tratando de levantarse y buscar un poco de agua tibia, pero en el momento en que sus pies tocaron el suelo, una ola de mareo la invadió. Se tambaleó, la habitación dio vueltas y luego, un estruendo. Se escuchó un fuerte golpe cuando Eleanor se desplomó en el suelo, tirando un vaso de su mesita de noche. En cuestión de segundos, la puerta de su dormitorio se abrió. Sebastián estaba de pie en el umbral, con el ceño fruncido profundamente mientras contemplaba la vista que tenía ante él. Eleanor se inclinó sobre el suelo, agarrándose el estómago, su expresión se deformó, su voz bajó una octava, impregnada de una preocupación que ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Eleanor forzó una débil sonrisa. No te preocupes, es solo un dolor de estómago. Pero en el momento en que intentó ponerse de pie, una oleada de dolor la invadió y la hizo estremecerse y respirar entrecortadamente. Sebastián estuvo a su lado en un instante. Una mano la agarró del brazo y la otra se deslizó por detrás de su espalda, sujetándola sin esfuerzo. Por un momento dudó, la comprensión de lo pequeña que se sentía en sus brazos lo golpeó inesperadamente, pero rápidamente dejó de pensar en eso. Siéntate, deja de moverte. Eleanor no tenía fuerzas para discutir. Dejó que la guiara de regreso a la cama. Al segundo siguiente, Sebastián sacó su teléfono y llamó a su médico particular. 15 minutos después, el médico llegó rápidamente. Los ojos de Eleanor permanecieron entrecerrados y su respiración era superficial, pero aún podía escuchar la voz profunda de Sebastián a su lado. Revísela ahora, tiene un dolor muy fuerte. El médico la examinó con atención, luego le recetó medicamentos e instrucciones estrictas. Tiene gastritis, desencadenada por el estrés y los malos hábitos alimenticios. Asegúrate de que descanse,
tome sus medicamentos a tiempo y evite estrés adicional. Sebastián asintió, pero su mirada nunca se apartó de Eleanor. Estrés, pensó, frunciendo el ceño. Esta mujer sonreía constantemente, se burlaba de él, jugaba con él. ¿Desde cuándo estaba estresada? Una vez que el médico se fue, Sebastián se sentó en el borde de la cama. Sin decir palabra, se inclinó hacia adelante y tiró de la manta para taparla. Eleanor se movió levemente, sus párpados pesados apenas se levantaron mientras lo miraba. ¿Estás preocupado por mí? Su voz era débil pero aún con un toque de picardía. Sebastián no respondió de inmediato. Él simplemente sostuvo su mirada por un largo momento antes de murmurar, «Vete a dormir». Eleanor sonrió levemente, esta vez sin burla. Sebastián Haas, tal vez no seas tan frío como pensaba. Algo cambió esa noche. A partir de esa noche, Sebastián se dio cuenta de algo extraño. Ya no podía ignorar a Eleanor. Cada vez que pasaba por la sala de estar y la veía despatarrada en el sofá, con un libro en las manos, pero con los ojos mirándolo en secreto, algo se agitaba en su interior. Cada vez que pasaba junto a él en la cocina, con una taza de café humeante en la mano, su mirada se demoraba un segundo más de lo debido. Eleanor no se parecía a nadie que él hubiera conocido antes. No le tenía miedo. No intentaba complacerlo. A ella ni siquiera le importaba lo que él pensara. En cambio, lo desafió y eso lo inquietó. La variable impredecible. Eleanor le hizo sentir algo que nunca antes había experimentado. Sebastián Hayes siempre había controlado todo, su trabajo, su riqueza, sus relaciones, incluso sus propias emociones. Pero con Eleanor, todo era caótico. Ella no actuó como él esperaba. No le importó su aprobación. No siguió ninguna de sus reglas. Ella era una variable impredecible, un enigma sin respuesta, y Sebastián odiaba las cosas que no podía controlar. Pero en lugar de querer alejarla, por primera vez quiso comprenderla. Por supuesto, Eleanor no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad. Había notado el cambio sutil en la forma en que Sebastián la miraba y decidió que era hora de llevar el juego al siguiente nivel. Una mañana, mientras Sebastián estaba sentado en su silla, profundamente absorto en la revisión de un importante contrato, Eleanor de repente dio un paso adelante. Colocó sus manos sobre el escritorio y lo miró fijamente. Sebastián levantó la mirada con expresión indiferente. ¿Qué quieres ahora? Eleanor se encogió de hombros y esbozó una sonrisa críptica. Nada. Solo eso. He notado que me has estado mirando más de lo habitual últimamente. Sebastián dudó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. ¿Estás imaginando cosas? ¿En serio? Eleanor pestañeó, inclinándose deliberadamente un poco más cerca, su tono era burlón. Sebastián sostuvo su mirada juguetona y por primera vez en mucho tiempo, se sintió sin aliento. Eleanor se rió suavemente antes de enderezarse. No se preocupe, no romperé el contrato, señor Hayes. Sebastián la vio alejarse, y por primera vez en su vida, no estaba seguro de poder cumplir con sus propias reglas. El matrimonio no debía ser tan complicado, Sebastián Hayes nunca pensó que el matrimonio pudiera ser tan molesto. Creía que el contrato era claro, no había interferencias en la vida privada del otro, no había interrupciones, no había emociones. Pero al parecer Eleanor Carter nunca había considerado que el contrato fuera vinculante porque todos los días tenía que lidiar con sus payasadas, traviesas, impredecibles, que constantemente ponían a prueba su paciencia y peor aún, no podía hacer nada para detenerla. La locura de las 3 de la madrugada. Una noche, exactamente a las 3 de la madrugada, la alarma de Sebastián sonó inesperadamente. Frunció el ceño y extendió la mano para apagarlo, pero escuchó una voz justo a su lado. ¿Sebastián? Frunció el ceño pero mantuvo los ojos cerrados. Sebastián, la voz estaba más cerca ahora. ¿Y entonces, qué piensas del matrimonio? Sebastián abrió los ojos de golpe. Eleanor estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, mirándolo con expresión muy seria. ¿Qué diablos estás haciendo? Su voz estaba ronca por el sueño. ¿Qué piensas del matrimonio?, repitió Eleanor completamente alerta. Sebastián apretó la mandíbula y su rostro se ensombreció.
¿Me despertaste a las 3 de la mañana solo para preguntarme eso? Eleanor sintió completamente imperturbable, con los ojos brillando de curiosidad. Sebastián inhaló profundamente, tratando de reprimir la rabia que hervía bajo su agotamiento. ¿Tienes idea de lo importante que es mi reunión de mañana por la mañana? Por supuesto. Entonces, ¿por qué diablos estás haciendo esto? Eleanor parpadeó y luego inclinó la cabeza con una sonrisa maliciosa. Porque quería verte perder los estribos. Sebastián se quedó paralizado por un segundo antes de taparse la cabeza con la manta. Apaga las luces. Vete a dormir. Eleanor se encogió de hombros y susurró mientras se deslizaba fuera de la cama. No es nada divertido. Sebastián cerró los ojos, pero por alguna razón, el sueño no le llegó tan fácilmente como antes. Sebastián estaba cambiando. Sebastián intentó ignorar a Eleanor, pero con cada día que pasaba, se volvía más imposible. No importaba a dónde fuera ni qué hiciera, ella siempre estaba en su mente. Cuando ella no estaba, la casa se sentía incómodamente silenciosa. Cuando ella estaba, él no podía dejar de mirarla. Y a pesar de recordarse constantemente que esto era solo un matrimonio por contrato, ya no podía negarlo. Eleanor había roto todas las reglas de su vida. La noche que él intervino. Una noche, Eleanor tuvo problemas en el trabajo. Sebastián la escuchó hablar por teléfono, con la voz tensa pero serena, claramente discutiendo con alguien. Por alguna razón, la frustración en su tono lo inquietó. Y antes de que se diera cuenta, habló. ¿Quién te está causando problemas? Eleanor se quedó paralizada y se volvió para mirarlo. El rostro de Sebastián permaneció indescifrable, pero sus ojos se oscurecieron. Le pregunté quién le estaba causando problemas. Eleanor entrecerró los ojos antes de soltar una suave risita. Señor Hayes, ¿está preocupado por mí? Sebastián no respondió. En cambio, simplemente tomó su teléfono. Envíame sus datos. Y en una hora, el problema de Eleanor desapareció sin dejar rastro. Ella lo miró de otra manera esa noche. Tal vez se marche, solo tal vez. Sebastián Hayes no era tan frío como ella pensaba. La peor pesadilla se hizo realidad. Eleanor nunca pensó que su peor pesadilla se haría realidad en un día gris y lluvioso como ese. Recibió la noticia de la muerte de su padre a través de una llamada del hospital. En ese momento, estaba en su oficina, hojeando una pila de documentos cuando de repente su teléfono vibró. Ella contestó, con su tono sereno como siempre. ¿Hola? Pero la voz del otro lado no era la de su padre, ni tampoco la familiar y calculadora voz de su madrastra. En cambio, era la voz de una extraña, fría, distante, teñida de simpatía. ¿Es Eleanor Carter? Sí, le hablo. Lamentamos informarle que su padre, el señor Henry Carter, falleció esta mañana debido a un ataque cardíaco repentino. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Eleanor se quedó paralizada y abrió mucho los ojos. Las palabras la golpearon como un martillo, cada sílaba resonaba en su cabeza y le impedía respirar. No, eso no es posible. Lo siento mucho. El teléfono se le resbaló de los dedos y aterrizó en el escritorio con un ruido sordo. En ese momento, su mundo se derrumbó. Su padre había muerto. El hombre que, a pesar de no haberse preocupado nunca por ella, seguía siendo su única familia en este mundo, se había ido. Un profundo vacío, una pérdida indescriptible y un dolor indescriptible la consumían. Lo había perdido todo. 3 días después de la muerte de su padre, el funeral se celebró en un ambiente de gran pesar. Eleanor permaneció en silencio, vestida con un vestido negro, observando cómo el ataúd de Henry Carter descendía lentamente a la tierra. La llovizna caía, empapando su ropa y adhiriéndose a su piel, pero ella no sentía nada. Sebastián estaba a su lado, con una presencia firme pero indescifrable, ofreciéndole apoyo silencioso sin decir palabra. Al otro lado del cementerio, Vivian Carter estaba a cierta distancia, con expresión cuidadosamente serena. Una máscara perfecta de dolor destinada a las cámaras y al ojo público, pero a Eleanor no le importó. Todo lo que podía sentir era el profundo y sofocante vacío que se instalaba en su pecho. Su padre nunca había estado realmente ahí para ella, la había dejado crecer en una fría indiferencia, siempre eligiendo su trabajo,
su nueva familia, por sobre su única hija. Sin embargo, a pesar de todo, él seguía siendo su padre, y ahora se había ido. Con su muerte, ella había perdido el último hilo que la conectaba con una familia, nadie que la protegiera, nadie que la necesitara. Estaba completamente sola. Cuando terminó el funeral, Eleanor regresó al ático aturdida. No se molestó en quitarse el abrigo ni se percató de la presencia de Sebastián. En cambio, se dirigió directamente a la sala de estar, con la mirada perdida hacia adelante, como si estuviera mirando fijamente a la nada. Se dejó caer en el sofá, se acurrucó sobre sí misma y rodeó su propio cuerpo con los brazos, como si intentara aferrarse a un calor que ya no existía. Pero no lloró. No cayó ni una sola lágrima. En cambio, permaneció sentada en silencio, en una quietud inquietante y sofocante que parecía más pesada que cualquier sollozo. Sebastián se quedó junto a la puerta, observándola desde lejos. La traviesa y desafiante Eleanor que había llegado a conocer no estaba por ningún lado. En su lugar había otra persona, alguien destrozada, ahogándose en un dolor tan profundo que parecía consumir el aire a su alrededor. No había comentarios burlones, ni sonrisas juguetonas, ni fuego en sus ojos. Solo Eleanor Carter, perdida en las profundidades de su propio dolor. Algo en su interior se movió, una extraña incomodidad, una extraña inquietud, una punzada aguda en el pecho que no podía ignorar. Quería dar un paso adelante, decir algo, cualquier cosa. Pero las palabras nunca llegaron. Sebastián Hayes nunca había consolado a nadie antes. Nunca había tenido necesidad de hacerlo. Y ahora, ante el dolor de Eleanor, se sentía completamente impotente. ¿Sigues siguiendo la historia? Cuéntanos desde qué ciudad la estás viendo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas una historia emotiva como esta. 3 días después, Vivian Carter revela su verdadero rostro. Eleanor se había acostumbrado hacía tiempo a la máscara engañosa de su madrastra. Pero hoy, Vivian Carter lucía diferente. Ya no tenía el rostro de una viuda afligida. En cambio, se paró frente a Eleanor como una empresaria despiadada con ojos fríos y calculadores. Henry se ha ido, Eleanor. Su voz era aterradoramente tranquila. Eleanor apretó los puños. ¿Qué quieres? Vivian sonrió con sorna, su mirada afilada como una cuchilla. La empresa, a partir de hoy, Carter Industries, me pertenece. Eleanor no se sorprendió, pero la rabia que ardía en su interior se encendió como un reguero de pólvora. La empresa era de mi padre. No tienes ningún derecho. Vivian suspiró, con expresión de fingida compasión. Oh, Eleanor, ¿de verdad creías que Henry te había dejado algo? Firmó la transferencia de la herencia mucho antes de morir. Ahora yo controlo todo. Eleanor se tambaleó hacia atrás y su cuerpo se quedó helado. Eso es imposible. Compruébelo usted mismo. Vivian sacó una pila de documentos legales y los colocó sobre el escritorio. Con manos temblorosas, Eleanor los recogió y sus ojos examinaron las palabras con desesperación. Y entonces vio la firma de su padre al pie de la página. Sus piernas casi se le doblaron. La empresa que su padre había construido durante toda su vida estaba ahora en manos de Vivian. El golpe final. Eleanor se quedó allí, congelada, con la mente completamente en blanco. Pero el shock aún no había terminado. Vivian le asestó otro golpe, aún más cruel. Si te portas bien, puede que te deje quedarte con una parte simbólica. Su voz era dulce, con una falsa simpatía que se desprendía de cada palabra, como si le estuviera concediendo un favor a Eleanor. Eleanor se mordió el labio con fuerza, mientras la ira y el odio bullían en su interior. No te dejaré hacer esto. Oh, Vivian levantó una ceja y su sonrisa se hizo más profunda. ¿Y quién crees que te ayudará? ¿Sebastián? El corazón de Eleanor se detuvo. ¿Qué quieres decir? Vivian permaneció tranquila, sacando tranquilamente otro documento antes de deslizarlo sobre el escritorio. Sebastián y yo ya hemos hablado de algunas cosas. Si acepta colaborar conmigo, Hayes Corporation recibirá una gran participación en Carter Industries. Es un trato mutuamente beneficioso. El suelo bajo los pies de Eleanor pareció desaparecer. Se quedó mirando el documento que tenía delante y se le cortó la respiración. No.
¿Sebastián la había traicionado? Confrontación. En el momento en que Eleanor salió de la oficina de Vivian, fue directamente a buscar a Sebastián. Lo encontró de pie en el balcón del ático, contemplando el horizonte de la ciudad, perdido en sus pensamientos. Pero en el momento en que la vio, supo que algo andaba mal. Eleanor, ¿qué? Tú lo hiciste, ¿no? Su voz tembló. Sebastián frunció el ceño, pero no lo negó de inmediato. Y esa vacilación se sintió como un cuchillo que se clavaba directamente en el corazón de Eleanor. ¿De verdad hiciste un trato con ella? No es lo que crees. ¿Qué es entonces? ¿Otra transacción comercial más? Eleanor soltó una risa amarga, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sebastián apretó la mandíbula. Después de una larga pausa, exhaló profundamente. No me importa la compañía. Me importas tú. Eleanor se quedó helada por primera vez. Sebastián la miró con total sinceridad. No sé cuándo sucedió, pero... Eleanor, has cambiado mi vida. El corazón de Eleanor se hundió. Quería creerle. Pero el dolor que sentía en su interior era demasiado. Ya no puedo confiar en ti. Se dio la vuelta y se alejó caminando mientras Sebastián la llamaba. Una parte de ella quería correr a sus brazos, pero su racionalidad la detenía. Había perdido demasiado. No podía permitirse el lujo de volver a caer. Después de todo, Eleanor lo había perdido todo. Su padre se había ido. Le habían robado la empresa y la única persona en la que creía poder confiar, Sebastián, también parecía haberla traicionado. Esa noche lloró. Se sentó acurrucada en el sofá a oscuras, mirando fijamente por la ventana. No sabía qué hacer a continuación, pero en lo más profundo de ella comenzaba a arder un fuego. No podía permitir que Vivian Carter le quitara la empresa a su padre tan fácilmente. Tenía que luchar. Una batalla que tenía que librar sola. O eso creía ella. A la mañana siguiente, Eleanor abandonó el ático y comenzó su batalla para recuperar la empresa. Pero pronto se dio cuenta de una amarga verdad. Vivian lo había planeado todo demasiado bien. Ella poseía la mayoría de las acciones. Controlaba el consejo de administración. Incluso había conseguido el contrato de herencia a su favor. Eleanor no tenía nada más que una pequeña e insignificante participación. Estaba completamente sola en esta lucha. O al menos eso fue lo que ella pensó. Una oferta inesperada. Esa noche, agotada y frustrada, Eleanor regresó al ático. Pero cuando entró, encontró a Sebastián sentado en la sala de estar, esperándola. Se detuvo en la puerta y se puso en guardia de inmediato. ¿Qué quieres? Su voz era fría. Sebastián se levantó lentamente y sus ojos grises como la tormenta se clavaron en los de ella. ¿Para ayudarte a recuperar la empresa? Eleanor lo miró, atónita. Estás bromeando. Estás trabajando con Vivian. Sebastián suspiró, su paciencia era evidente en su expresión. Nunca estuve de su lado. Solo fingí cooperar para encontrar una manera de recuperar el control. Eleanor apretó el puño y la incertidumbre llenó su corazón. ¿Por qué debería creerte? Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, se acercó un paso más, con voz baja y firme. ¿Por qué no puedo ver cómo te destruyen? Eleanor se quedó helada. Por primera vez, su corazón dio un vuelco, pero no había olvidado el dolor que le había causado. Si acepto trabajar contigo, yo hago las reglas. Sebastián simplemente se encogió de hombros, su expresión era ilegible. Está bien. Eleanor entrecerró los ojos, buscando algún engaño. Luego asintió. Bien. Entonces, acabemos con Vivian Carter. El plan es recuperar Industrias Carter. Durante la semana siguiente trabajaron sin descanso. El primer paso era descubrir la verdad. Sebastián utilizó sus contactos para contratar a los mejores abogados para que reexaminaran el contrato de herencia de Henry Carter. Como sospechaban, había indicios de falsificación. Segundo paso, divide y vencerás. Eleanor se reunió en secreto con los accionistas de la empresa y les señaló las cuestionables decisiones de gestión de Vivian. Poco a poco,
el apoyo a Vivian comenzó a debilitarse. El tercer paso, el golpe final. Lo expondrían todo en la siguiente reunión de la junta directiva, el día del juicio final. La sala de juntas estaba repleta de ejecutivos e inversores. La tensión se sentía en el ambiente. Eleanor entró con una confianza helada, más fuerte que nunca. Vivian se sentó a la cabecera de la mesa, orgullosa y segura de sí misma. Pero cuando vio a Eleanor, su sonrisa vaciló. Sebastián se sentó a su lado y su mirada penetrante advirtió a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. La reunión comenzó y, como era de esperar, Vivian intentó reafirmar su control. Pero esta vez, Eleanor estaba preparada. Presentó con calma pruebas que demostraban que Vivian había falsificado los documentos de la herencia. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta directiva comenzaron a susurrar con ansiedad, cuestionando la legitimidad del liderazgo de Vivian. Entonces, Sebastián intervino y presentó documentos adicionales que revelaban la manipulación financiera y los encubrimientos de Vivian. Al final de la reunión, la junta directiva votó. Vivian Carter fue destituida inmediatamente como directora ejecutiva y Eleanor recuperó la empresa de su padre. El fin de Vivian Carter. Cuando la reunión terminó, el rostro de Vivian palideció. Había perdido. Se volvió hacia Eleanor con odio puro en sus ojos. Pero Eleanor simplemente la miró, con voz tranquila e inquebrantable. Me quitaste demasiado. Ahora es el momento de que pagues el precio. Sin poder, Vivian no tuvo más opción que irse, y Eleanor Carter había ganado oficialmente la batalla. Una noche de verdades no dichas. Eleanor estaba de pie en el balcón esa noche, la fría brisa nocturna atravesando su cabello, alborotando la suave tela de su vestido. A sus pies, la ciudad vibraba de vida. Luces brillantes, calles bulliciosas, como si nunca hubiera conocido el dolor ni la pérdida. Inclinó la cabeza hacia el cielo, sintiendo alivio y vacío a la vez. Había recuperado su empresa y le había hecho pagar a Vivian, pero el dolor en su corazón no había disminuido. Se oyeron pasos silenciosos detrás de ella. No tuvo que darse la vuelta para saber quién era. ¿Sebastián? Él no dijo nada. Se quedó de pie a su lado, en silencio pero firme. Eleanor inhaló profundamente antes de hablar finalmente, con voz suave pero sincera. Gracias. Sebastián la miró con sus ojos grises y legibles bajo la tenue luz del balcón. ¿Por qué? Por ayudarme a recuperar la empresa. No sé cómo pagarte. Ella se giró para mirarlo, sus ojos claros tenían una sombra de tristeza. Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, la observó como si la estuviera viendo por primera vez. Luego habló, y su voz profunda transmitía algo diferente esta vez: no necesitas agradecerme. Solo estaba cumpliendo con mi deber como tu esposo. Eleanor se puso rígida y abrió un poco los ojos. Pero en un instante, enmascaró sus emociones y recuperó su compostura habitual. Ella se dio la vuelta y su expresión volvió a adoptar la misma tristeza silenciosa de antes. A Sebastián no le gustó eso. Quería verla sonreír con picardía. Quería ver sus ojos brillar con picardía. Dejó escapar un suspiro lento, su voz más suave esta vez. Quiero que seas como eras, salvaje, problemática. Los labios de Eleanor se curvaron con diversión, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No respondió de inmediato. En cambio, se apoyó contra la barandilla y observó el mundo que se extendía debajo. Y luego, tras una larga pausa, habló, una confesión que nunca antes había compartido con nadie. Sabes, una vez tuve una familia feliz. Sebastián permaneció callado, escuchando. Eleanor entrecerró los ojos ligeramente como si intentara recordar algo lejano. Mi madre era la mujer más maravillosa. Siempre sonreía, siempre me abrazaba, siempre me decía que yo era su princesita. Su voz se suavizó, pero se fue demasiado pronto y me quedé solo en esa casa fría. La mirada de Sebastián se oscureció levemente. Eleanor se rió entre dientes, pero no era un sonido alegre. Y mi padre amaba su trabajo más de lo que me amó a mí. Seguía siendo mi padre, pero siempre sentí que yo era solo una sombra en su vida. Y entonces llegó mi madrastra y lo supe. Ya no tenía un lugar en su corazón. Ella giró ligeramente la cabeza y sus ojos brillaron.
No con lágrimas, sino con algo mucho más doloroso. Pero me negué a estar triste. Si tenía que vivir, ¿por qué elegir una existencia aburrida? Incluso en el dolor, elegí ser feliz, amar la vida. Finalmente, se volvió hacia él y le ofreció una pequeña sonrisa cómplice. Si no puedo cambiar mis pérdidas, al menos puedo controlar cómo las acepto. Sebastián no dijo nada, pero en su interior se desató una tormenta. Por primera vez, comprendió de verdad a Eleanor. No era solo una alborotadora despreocupada y juguetona. Era alguien que había sufrido pérdidas, pero aún así había elegido vivir con fiereza. Había sufrido mucho, pero aún así sonreía. Incluso cuando el mundo le dio la espalda, se mantuvo firme. Lo único que él no podía controlar. Sebastián respiró profundamente y observó a la mujer que tenía delante. Había pasado por tanto dolor. Había perdido tanto, pero aún iluminaba el mundo de una manera que nadie más podía. Ella era una tormenta, una fuerza de la naturaleza. Y él, un hombre que siempre lo había controlado todo, era completamente impotente ante ella. Ella le había mostrado un mundo que nunca había conocido, un mundo de libertad, risas, caos. Él siempre había sido quien tenía el control, pero ella era la única persona que lo hacía perder el control. Y ahora, cuando ella estaba en su punto más bajo, cuando el fuego en su interior parecía apagarse, él no quería simplemente observar. Quería abrazarla, protegerla, quitarle el dolor. Pero él no sabía cómo decir nada de eso, así que hizo lo único que podía hacer, la atrajo suavemente hacia sus brazos, en un entendimiento tácito. Eleanor no se resistió. Ella se quedó helada por un momento, sorprendida. Pero luego, se dejó hundir en su calor. Cerró los ojos, permitiéndose sentir algo que no se había dado cuenta que necesitaba, su calor. Sebastián la abrazó con más fuerza, en voz baja y firme. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Eleanor no respondió. Ella simplemente asintió. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos lo supieron. Algo había cambiado. Ya no se trataba de un simple matrimonio por contrato, ya no eran extraños obligados a estar juntos, sino de dos almas que poco a poco iban encontrando su camino el uno hacia el otro, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo todavía. No más contratos, solo amor. Eleanor entró en la sala de estar, todavía sosteniendo su taza de café humeante. Se dejó caer en el sofá, estiró las piernas sobre la mesa y disfrutó de una rara velada tranquila después de tanto caos. Pero la paz nunca duraba mucho con Sebastián Hayes cerca. Estaba de pie frente a ella, con expresión seria, demasiado seria. Eleanor entrecerró los ojos, suspicaz. ¿Y ahora qué, señor Hayes? Sebastián no respondió. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó una pila de papeles. Eleanor los miró y reconoció de inmediato el contrato matrimonial. Parpadeó, intrigada. No me digas que estás revisando el contrato de nuevo, agregando una cláusula de no comer palomitas en la cama. Sebastián no dijo nada. En cambio, metió la mano en el otro bolsillo, sacó un encendedor y lo encendió con calma. El corazón de Eleanor se aceleró. Espera. Antes de que pudiera reaccionar, las llamas lamieron los bordes del contrato, consumiendo el papel hasta que se convirtió en cenizas en sus manos. La mandíbula de Eleanor se abrió. ¿Qué diablos acabas de hacer? Sebastián arrojó las cenizas restantes a la basura, sacudiéndose el polvo de las manos. Luego, con voz profunda y firme, dijo, ya no quiero un matrimonio con condiciones. Eleanor lo miró fijamente, con los labios ligeramente entreabiertos por la sorpresa. ¿Entonces qué quieres? Sebastián le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego, lentamente, sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Eleanor latía con fuerza. Sabía exactamente lo que eso significaba. Pero en lugar de llorar como una heroína romántica típica, se cruzó de brazos, inclinó la cabeza y sonrió. Déjame adivinar. Planeaste todo este momento dramático, ¿no? Pensaste que quemar el contrato me haría llorar y saltar a tus brazos. Sebastián arqueó una ceja, pero la comisura de sus labios se torció, divertido. Se arrodilló frente a ella y abrió la caja del anillo. Eleanor Carter. Su voz era profunda, firme,
pero suave, de una manera que ella nunca había oído antes. La primera vez que me casé contigo, fue por un contrato. Eleanor se rió entre dientes, pero esta vez no fue sarcástico. Y esta vez Sebastián no dudó. Esta vez me caso contigo porque no puedo vivir sin ti. Por primera vez, Eleanor se quedó sin palabras. Sin bromas, sin burlas, solo ella y él. El hombre que había estado a su lado en todo momento. Miró el anillo y luego volvió a mirarlo a los ojos. Y de repente se dio cuenta de que en algún momento su corazón ya le había pertenecido. Se encogió de hombros, fingiendo dudar. Decisión difícil. Después de todo, habla ridículamente en serio. Sebastián simplemente esperó. Eleanor soltó una risa suave y de repente le arrebató la caja del anillo de las manos. Está bien, lo aceptaré, señor Hayes. Sebastián se rió entre dientes, pero justo cuando le extendió la mano para colocarle el anillo, Eleanor dio un paso atrás. Espere, tengo una condición. Sebastián suspiró con sospecha. ¿Qué pasa ahora? Eleanor pestañeó y sonrió con picardía. Si acepto casarme contigo, tendré derechos ilimitados para causar caos y a ti no se te permite quejarte. Sebastián exhaló, derrotado, pero aún así tomó su mano y le puso el anillo en el dedo. Su voz era baja, cálida e innegablemente cariñosa. Bien, pero debes saber que, ahora que oficialmente eres mi esposa, nunca te dejaré ir. Eleanor se rió, sus ojos brillando con picardía. ¿Quién dijo que nunca te enamorarías de mí? Sebastián sonrió y luego la atrajo hacia sí para besarla profundamente. 3 meses después, una boda sin contratos, sin más condiciones, sin más negociaciones. Esta vez, Eleanor Carter y Sebastián Hayes se casaron por amor. La boda se celebró en un impresionante jardín adornado con rosas blancas y una suave luz solar dorada. Eleanor lució un sencillo pero elegante vestido de novia y su rostro irradiaba felicidad. Al final del pasillo se encontraba Sebastián, que ya no era el hombre de negocios de corazón frío. No la estaba esperando como parte de un trato. Estaba esperando al amor de su vida. Cuando el sacerdote preguntó, Sebastián Hayes, ¿aceptas a Eleanor Carter como tu esposa para amarla y cuidarla por el resto de tus días? La voz de Sebastián fue firme, acepto. Entonces el sacerdote se volvió hacia Eleanor. Ella miró directamente a Sebastián, sonriendo, acepto. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de declararlos marido y mujer, Eleanor se inclinó y susurró, entonces, esto significa que ya no puedes evitar que cause problemas, ¿verdad? Sebastián entrecerró los ojos. Antes de que pudiera responder, ella le dio un beso fuerte y juguetón en la mejilla. La multitud estalló en carcajadas. Sebastián suspiró, pero no había nada más que amor en su mirada. Mientras estés a mi lado, puedes causar tanto caos como quieras. Entonces, finalmente, sellaron sus votos con un beso real, rodeados de sus seres queridos más cercanos. Un nuevo comienzo construido sobre el amor. Sin contratos, sin condiciones, solo ellos. A veces no podemos elegir cómo se desarrolla la vida, pero sí podemos elegir cómo la enfrentamos. Eleanor había perdido a su madre. Su padre la había abandonado, pero nunca permitió que esas pérdidas la definieran. Decidió vivir con fiereza, luchar por lo que se merecía. El amor no se construye con contratos ni acuerdos. Se construye con comprensión, paciencia y la voluntad de cambiar el uno por el otro. Sebastián alguna vez creyó que el control lo era todo, pero cuando se enamoró, se dio cuenta de que lo más importante no era el control. Se trataba de proteger y cuidar a la mujer que amaba. Gracias por seguir esta historia. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte si disfrutaste del viaje de Eleanor y Sebastián. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario a continuación. Nos vemos en la próxima historia.